Buenas tardes, sed bienvenidos y bienvenidas una tarde más. Y quería proponeros esta tarde para empezar una práctica para favorecer la compasión. Es una práctica, por un lado psicoafectiva y por otro espiritual, ya que combina esta doble dimensión y sin más vamos a comenzar con ella. Práctica psicoespiritual para crecer en compasión. La compasión es la otra cara de la comprensión y por eso mismo constituye el criterio para discernir lo que es una espiritualidad genuina. Una espiritualidad genuina será siempre una espiritualidad compasiva. Y por otro lado sabemos que no podemos vivir fácilmente la compasión hacia los otros si no la vivimos hacia nosotros mismos. Si vivo hacia mí, por ejemplo, una exigencia desmedida, incluso autorreproche, es muy probable que viva hacia los demás esas mismas actitudes de exigencia, reproche, rigidez. Esto significa que tenemos que cultivar la capacidad de vivir compasión hacia nosotros mismos para facilitar o favorecer que fluya también la compasión hacia los demás. Vamos a ejercitarnos en esta práctica que dividimos también en 4 tiempos. En primer lugar, dirigiremos la compasión hacia nosotros mismos, cada cual hacia sí mismo o hacia sí misma. En segundo lugar, hacia una persona querida, una persona a la que nos resulte fácil querer. En tercer lugar, dirigida hacia todas las personas, hacia todos los seres. Y en cuarto lugar, centrándonos en la propia sensación de compasión, centrándonos en la compasión no ya con un motivo concreto, sino en sí misma, permitiendo que ocupe todo el espacio hasta reconocernos en ella. Vamos a empezar. Como siempre, puedes empezar llevando la atención a tu cuerpo. Nota cómo estás sentado o sentada y siéntelo. Dentro de tu cuerpo puedes llevar la atención a la respiración. Tal vez, sin forzar nada, puedas hacerla un poquito más profunda, más pausada. De modo que, mientras pones en ella toda tu atención, notas cómo te va relajando, cómo te va pacificando y todo tu cuerpo descansa. Puedes ahora llevar la atención hacia ti, visualizándote.
como si estuvieras sentada o sentado frente a ti, vas poniendo toda tu atención en esa imagen, en tu imagen que estás visualizando ahora. Y mantienes la atención hasta que la imagen vaya tomando más densidad, se vaya afianzando. Manteniendo la atención en esa imagen, en ti misma, en ti mismo, favorece un sentimiento de amor hacia ti. Un amor comprensivo, acogedor, compasivo. Para sostener la atención en ese sentimiento de amor, puedes, si te ayuda, colocar la mano o las manos en la zona de tu corazón. Y puedes también hablarte interiormente. Si le hablas a esa imagen tuya, puedes decirle: deseo que seas feliz. Te amo. Deseo profundamente tu bien. Reconoces que has cometido errores, que tienes fallos, que a veces has podido ser incluso injusto o injusta, pero aún así mereces todo tu amor. Vamos a quedarnos un momento en silencio, dejándonos sentir el amor hacia nosotros mismos. Se suele decir que la compasión es poner amor donde hay dolor. Déjate sentir ahora el amor hacia ti. Toda tu atención puesta ahí. Ahora puedes visualizar a una persona querida,
a una persona a la que te resulte fácil querer. Traes su imagen ante ti y pones en esa imagen toda tu atención. Siente su presencia junto a ti o en ti. Y expande tu corazón envolviendo a esa persona en tu amor. No ignoras que hay cosas que no te gustan de ella, también comete errores, también tiene defectos, pero aún así merece todo tu amor. Manteniendo toda la atención en esa imagen, sintiendo su presencia, puedes también hablarle interiormente. Puedes decirle, por ejemplo, te quiero. Quiero que seas feliz. Quiero que descubras toda la belleza que hay en ti. Deseo profundamente tu bien. Y déjate sentir el amor hacia ella en todo lo que hoy te sea posible. Imagina ahora a todas las personas y permite que tu amor quiera alcanzarlas. Conectado o conectada con tu capacidad de amar, ese amor que has dirigido hacia ti y que luego has dirigido hacia una persona querida, oriéntalo ahora hacia toda la humanidad, hacia todos los seres. El amor se plasma en el deseo profundo
y eficaz de bien para todos. Y se expresa también como bendición. La persona que ama, una persona compasiva, pasa la vida bendiciendo, diciendo bien de los demás. Permanecemos un momento en silencio, dejándonos sentir nuestro amor, nuestro deseo de bien y bendición para todas las personas. Y poco a poco vas poniendo toda tu atención en la misma sensación de amor, no ya dirigido hacia alguien en particular o en concreto, sino en sí mismo. Al mantener tu atención en el sentimiento de amor, notarás que la sensación se expande, va ocupando cada vez más espacio. Mantén la atención ahí hasta reconocerte en el amor que eres. El amor no es algo, como piensa nuestra mente, no es una cualidad que podemos vivir más o menos. El amor es nuestra identidad. Pero esto no lo descubrimos pensando, sino cuando nos mantenemos atentos, atentas, cuando colocamos toda nuestra atención en esa sensación de amor. Permite que te impregne hasta reconocerte en ella. Ahí permanecemos ahora unos minutos en silencio.
podemos ir haciendo una respiración profunda, pausada, para poco a poco ir abriendo los ojos y tomar conciencia de todo lo que nos rodea. Y seguimos con nuestro tema, Somos vida, la comprensión que transforma nuestra existencia. Estamos centrándonos en la primera parte del curso cuyo objetivo es favorecer la conexión con el sentimiento de la vida, o si preferís, reconectar con la vida. Y dentro de este objetivo, en el encuentro anterior señalaba distintos caminos que nos pueden ayudar a potenciarlo, a avanzar en él. Y hoy querría detenerme en uno de ellos, que también nombré en el encuentro anterior, pero que me parece decisivo y además vinculado justamente y de una forma específica con lo que es el camino espiritual o la comprensión espiritual. Sería centrarnos entonces en este tema. ¿Qué tiene que ver el amor a uno mismo o a una misma con nuestro recorrido espiritual o con el crecimiento espiritual? Cuando hablamos de camino espiritual, estamos hablando de un camino, a mi modo de ver, de comprensión, un camino de aceptación, un camino de desapropiación y un camino de amor. Y aunque sea de una forma rápida, me gustaría decir unas palabritas en torno a cada una de estas 4 dimensiones de las que constituyen, a mi modo de ver, el camino espiritual. Para empezar, la espiritualidad es un camino de comprensión, de aceptación y de amor. Pero todo este camino espiritual, estemos donde estemos y lo iniciemos del modo que fuera, tiene que ser un camino que previamente requiere unificación y pacificación interior. Yo veo muy difícil ir avanzando progresivamente en el camino espiritual si no arrancamos de una sensación más o menos estable de calma, de serenidad o de paz interior. Y al decir esto me venía a la memoria aquellos versos de Juan de la Cruz, donde, hablando también de la disposición inicial de la persona, de cara a este camino espiritual, decía: salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. Es decir, la salida de uno mismo y puesta en camino hacia esta comprensión o crecimiento espiritual ocurre después de que ya mi casa está sosegada. Y esto, como veremos, tiene que ver muchísimo con lo que es el sentimiento de amor hacia uno mismo también, ya que ese amor hacia sí constituye la fuente que nos garantiza, en cierto modo, el sosiego y la serenidad. Y sigue diciendo los versos de Juan de la Cruz: quedéme y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado, cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Dejar el cuidado propio entre las azucenas olvidado significa que la persona, como veremos, se encuentra ya bien en su propia piel, se encuentra a gusto consigo misma, porque hasta que no nos encontramos a gusto con nosotros mismos, y en eso tiene y juega un papel fundamental el amor hacia sí, hasta que nos encontramos a gusto con nosotros mismos, toda la energía la tenemos que utilizar para poder sostenernos, en cierto modo, para poder sobrevivir. Se requiere, por tanto, haber apaciguado nuestro psiquismo, haber apaciguado nuestro mundo interior para que esto nos permita olvidarnos de nosotros y estar disponibles para iniciar todo este recorrido. Dicho de una forma más sencilla, el camino espiritual requiere como punto de partida un estado de ecuanimidad, serenidad o paz interior. Ahora bien, no puede haber paz interior sin amor a uno mismo, porque si yo no me encuentro a gusto conmigo, porque no vivo amor hacia mí, porque quizá lo que vivo es lejanía de mí, indiferencia o autorreproche, entonces es imposible que tenga paz.
La paz requiere, por tanto, el amor a uno mismo. Espiritualidad al mismo tiempo es silencio de la mente pensante, que es silencio del ego. Para que el camino espiritual pueda activarse en la persona, es necesario que nuestra mente se silencie y que nuestro ego se silencie. Sin embargo, no es posible acceder al silencio y permanecer en él, de nuevo, sin amor a uno mismo o a una misma, porque no comprendo y no veo la manera como una persona que no vive amor hacia ella podría quedarse a solas con ella misma con un tiempo continuado, o sea, podría permanecer en silencio. De hecho, cuando en nosotros hay un nivel elevado de ansiedad, cuando hay autorreproche, autoculpabilización o enfado con nosotros mismos, ahí podemos hacer cualquier cosa menos silencio. El silencio requiere, para que podamos permanecer en él, un cultivo continuado del amor a uno mismo. Espiritualidad es también silencio de la mente pensante, que equivale a silencio del ego. Si el camino espiritual es un camino que nos lleva a trascender lo que es la personalidad, el ego, la mente pensante, requiere evidentemente acallar o silenciar esta mente. Sin embargo, no es posible acceder al silencio, acallar la mente y permanecer en él sin amor a uno mismo. Todos tenemos experiencia de que cuando nuestro nivel de ansiedad es elevado, cuando vivimos algún tipo de reproche, enfado con nosotros mismos o simplemente lejos o indiferentes hacia nosotros, es imposible pedirnos hacer silencio porque la ansiedad nos está obligando a involucrarnos en cualquier cosa que sea menos permanecer quietos y en silencio. Por eso el silencio requiere también como condición imprescindible el amor a uno mismo, lo cual nos hace ver el vínculo estrecho entre el cuidado de este amor con lo que es también el camino espiritual. Otra cosa, espiritualidad es desegocentración y olvido de sí. Efectivamente, espiritualidad es lo opuesto a narcisismo. Y sabemos que una de las características fundamentales del narcisismo es lo que llamamos autorreferencialidad, el girar constantemente en torno a mi yo, mi me conmigo y mis propios intereses individuales. Sin embargo, la espiritualidad, gracias a la comprensión, espiritualidad es comprensión, nos hace caer en la cuenta de que desde ahí lo que se produce es un movimiento de desegocentración, que incluye, entendido en sentido positivo, el olvido de uno mismo. Ahora bien, solo es posible olvidarse de sí si previamente uno o una se ha encontrado, porque hasta que yo no me encuentre conmigo y no me sienta a gusto en mi piel, es imposible que me olvide de mí. Lo que podría hacer en cualquier caso es alejarme o mantener una actitud de distancia negativa hacia mí, pero no ese olvido sano que nace y es fruto de una personalidad integrada y unificada. Por eso también desde esta perspectiva, la espiritualidad, que al olvidarse del ego implica realmente un olvido de uno mismo y un despliegue hacia afuera, requiere en esta paradoja el cuidado del amor hacia sí. Otra forma de decirlo. Espiritualidad es darse, espiritualidad es sinónimo de entrega, y una entrega o un darse que no nacen del voluntarismo, del esfuerzo, ni siquiera de un determinado principio ético, sino que una vez más, nace de la comprensión. Gracias a comprender lo que soy, lo que somos, brota en coherencia con esa comprensión una actitud de entrega hacia los demás, de servicio y de amor. Ahora bien, como en cada una de las situaciones que voy enumerando, no puede darse quien no se posee. Y de nuevo otra vez volvemos al principio antes citado, nadie da lo que no tiene. Si yo no soy dueño de mi persona, en el sentido de que no me vivo de una forma integrada y unificada, de que no soy, metafóricamente hablando, dueño de mi casa, no podré darla, porque no la poseo, porque no la tengo, porque se me escapa.
De otro modo, espiritualidad es capacidad de aceptar lo que nos contraría. Cuando hay cosas que nos contrarían, por ejemplo, la frustración de que esta grabación no salga en directo, de que haya muchos altibajos, avances y retrocesos, uno siente frustración, y sea desde esta frustración más o menos anecdótica a otras importantes en nuestra existencia, en la medida en que crecemos en comprensión, la comprensión es un camino de aceptación y aceptación también de frustraciones de todo aquello que nos contraría, que no significa de nuevo resignación, pero sí reconciliarnos con lo que la realidad nos trae en cada momento. Ahora bien, no puede aceptar la frustración quien no se ha reconciliado consigo mismo, porque si yo no vivo en paz conmigo, si no vivo reconciliado conmigo, cualquier frustración ajena, externa, exterior, por pequeñita que sea, va a ponerme de una manera inconsciente pero automática, va a ponerme de relieve la frustración que vivo en mi propia relación, con lo cual voy a ser incapaz de tolerar la frustración. De hecho, otra característica básica de la personalidad o del perfil narcisista es su incapacidad de convivir con frustraciones. Porque yo no puedo estar deseando que todo salga como yo pretendo y al mismo tiempo, cuando no sale, mantener la paz, porque me sublevaré o reaccionaré mal. Solo cuando yo vivo una relación conmigo, hecha de cercanía y de amor, que me permite sentir a gusto en mi propia piel, tendré capacidad para tolerar aquellas frustraciones que la vida me vaya presentando. Todavía he dicho de otro modo. Espiritualidad es, en el mejor sentido de la palabra, espero que se me entienda bien, es dejarse vivir. O quizá una forma de expresarlo más adecuada sería permitir que la vida se viva a través de mí. De nuevo es lo contrario del narcisismo. El narcisismo, el egocentrismo. Cuando estamos identificados con nuestro yo, el yo automáticamente se arroga el protagonismo, la iniciativa, y el yo piensa que todo lo controla él o que todo lo quiere controlar, que él lleva la iniciativa y que él quiere vivir siempre a su gusto según su propio guión. Sin embargo, en la medida, lo veremos en algún encuentro posterior, en la medida en que vamos creciendo en comprensión, ahí caemos en la cuenta de que el querer vivirme yo es solo una ilusión del ego, una ilusión mental, pero que la sabiduría consiste justamente en el movimiento contrario, en el que permito que la vida se exprese, se despliegue y se viva a través de mí. En ese sentido, repito, volveremos sobre ello en otro encuentro, la persona sabia es la persona que puede decir, yo no vivo, soy vivido o soy vivida. Ahora bien, solo permite ser vivido o vivida quien confía. Yo no puedo soltar el control, soltar la pretensión de control si estoy pillado por cualquier miedo. Yo no puedo renunciar a querer llevar el control todo el tiempo si no confío. Solo en la medida en que puedo confiar en ese fondo o en la vida misma, como queráis, en lo más profundo que somos, solo esa confianza permite que yo fluya con la vida y me deje ser vivido. Ahora bien, solo confía quien siente la vida y la alegría de vivir. Si yo estoy desconectado de la vida o vivo en la creencia de que la vida es algo separado de mí, no podré confiar, porque veré la vida como algo de lo que tengo que protegerme o al menos algo que yo tengo que guiar, dirigir o controlar. Solo en la medida en que yo siento la vida y me voy cada vez más reconociendo uno con ella, en esa medida mi vida será un fluir caracterizado por la confianza. Ahora bien, solo siente la vida y por tanto solo siente la alegría de vivir quien se ama. ¿Por qué? Porque el amor tiene esta característica básica también de que al unificarnos por dentro y reconciliarnos, aunque ni siquiera lo hagamos de una forma consciente, el amor nos está unificando y reconciliando con la vida.
Quien se ama a sí mismo se siente unificado por dentro psicológicamente, se va sintiendo reconciliado con la vida y a partir de esa reconciliación siente alegría de vivir y permite, gracias a esa alegría de vivir, fluir de una manera confiada a lo largo de su existencia. Espiritualidad, hemos empezado diciendo, es un camino de comprensión, un camino de aceptación, un camino de desapropiación y un camino de amor. Espiritualidad es también profundidad y fraternidad, hasta el punto de que personalmente en mi lenguaje, cuando hablo de espiritualidad, tengo claro que no hace referencia a ninguna creencia, a ninguna religión, a ninguna moral, por tanto, sino que el término espiritualidad se refiere a la dimensión profunda de lo real y a la dimensión profunda también nuestra o del ser humano. De modo que la espiritualidad no es algo que tenemos, no es algo a lo que nos adherimos. La espiritualidad es lo que somos. Por eso me parece que una forma sumamente adecuada de nombrar la espiritualidad en un lenguaje que no se llame a confusión, en un lenguaje al mismo tiempo universal y genuino, para mí me parece que puede ser nombrada adecuadamente de este modo. Espiritualidad es sinónimo de profundidad humana y al mismo tiempo de fraternidad universal. De manera que ambos movimientos, si queréis el movimiento vertical de profundidad y el movimiento horizontal de fraternidad, se dan inseparablemente unidos. Pues bien, si espiritualidad es profundidad, ¿qué sucede? Que sin amor a uno mismo, el paso a esta dimensión profunda que constituye nuestra identidad fácilmente queda bloqueado. Cuando yo no me amo a mí mismo, me parece que no tendré ni energía ni motivación para ahondar en lo que soy, porque me estoy viviendo en la superficie cuando no alejado de mí. Por tanto, encontraré que aunque escuche hablar de profundidad e incluso aunque perciba en mí un anhelo de profundidad, el hecho de no amarme tal como soy, el hecho de no vivir hacia mí un amor que llamábamos humilde e incondicional, hará de bloqueo en ese camino que querría iniciar hacia la identidad o la profundidad. Y por otro lado, en paralelo, sin amor a uno mismo o a una misma, es imposible vivir la fraternidad, por aquello que decía antes también de que nadie puede dar lo que no tiene y que si yo no vivo amor hacia mí, difícilmente viviré el amor hacia los otros, por lo menos de una manera continuada y fluida. En todo caso, si quiero vivir el amor hacia el otro sin vivir el amor hacia mí, mucho me temo que esto se reduzca a un acto voluntarista, donde yo sí puedo hacer el propósito de amar, puedo incluso esforzarme y empeñarme, y no diré que nada de esto esté mal, pero no será esa corriente de amor que fluye hacia los otros, que genera fraternidad, si no se apoya en la vivencia de un amor lúcido, limpio, humilde, hacia uno mismo también. Espiritualidad es profundidad, espiritualidad es fraternidad, espiritualidad es también desapropiación. Ya he mencionado antes algo a propósito de este rasgo característico de la espiritualidad, que no es nada más que otro nombre de entrega, de servicio, y que decía es lo diametralmente opuesto al movimiento autorreferencial propio del narcisismo, en el que yo vivo queriendo acaparar, queriendo apropiarme y queriendo poseer. ¿Por qué? Porque como me vivo en la creencia de estar separado de la vida, automáticamente vivo miedo y quiero exorcizar ese miedo, quiero mantener ese miedo alejado a través de apropiarme, poseer, acaparar todo aquello que me pueda dar una cierta sensación de existencia. Sabemos que lo que llamamos ego o yo, en cierto modo no es nada más que, hablando con propiedad, un vacío y por tanto no tiene vida propia. El ego o el yo tiene vida propia en la medida en que puede aferrarse a algo
y apropiarse de algo, porque el hecho de tener algo le otorga una sensación, aunque sea ilusoria, pero una sensación de estar vivo, de existir. Esto hace que veamos el ego, yo creo, en su verdadera naturaleza como un parásito. Un parásito necesita chupar energía ajena para tener la sensación de que está vivo. Pues bien, la espiritualidad es justo lo opuesto a este movimiento parasitario. La espiritualidad es un movimiento de desegocentración, de desapropiación y, por tanto, de soltar. Sin embargo, sin amor a uno mismo o a una misma, lo que haré, como acabo de decir, será intentar aferrarme por todos los medios y apropiarme de todo aquello que esté a mi alcance y que me otorgue una cierta sensación de existir. Por tanto, no puede haber desapropiación si no hay de fondo un sentimiento profundo, nítido, de amor a uno mismo. Y, finalmente, espiritualidad es también plenitud. ¿Por qué espiritualidad es plenitud? Porque no solo nos pone en contacto con lo que somos, sino que nos permite vivir en ello, anclarnos en ello. Si espiritualidad es sinónimo de profundidad humana, dicho metafóricamente, espiritualidad sería sinónimo de nuestra casa. Cuando comprendemos que es nuestra casa y cuando vivimos en nuestra casa, la sensación que nos embarga, a pesar de todo lo que pueda ocurrir en nuestro nivel más superficial, pero esta sensación profunda es una sensación de plenitud. Cuando acallamos la mente pensante y cuando, gracias a ese silencio de la mente, podemos entrar en contacto con la dimensión de profundidad, en esa experiencia de silencio vivido y silencio saboreado, que nos abre a otra vivencia de espaciosidad o de amplitud. Lo que caracteriza a esta amplitud, por tanto, a esta dimensión y por tanto a nuestra identidad, es una sensación honda de plenitud. Ahora bien, tampoco puede haber una experiencia de plenitud sin amor a uno mismo. ¿Por qué? Porque de nuevo nos encontraríamos en una realidad tan contradictoria que de entrada sería no solo difícil, sino incluso imposible articular. ¿Cuáles son los dos elementos de esta realidad? Por un lado, esta dimensión de plenitud, que es una dimensión caracterizada por la certeza de que no te falta nada, de que todo es pleno. Pero la otra característica contradictoria con esta es que estarías viviendo a nivel psicológico en una situación de distancia o de ruptura contigo mismo, que es exactamente lo opuesto a la sensación de plenitud, es una sensación de malestar y de carencia. Por tanto, si yo no voy creciendo en un cuidado amoroso de la relación conmigo mismo, si yo no voy creciendo en una actitud y sentimiento profundo de amor hacia mí, esta carencia de amor hacia mí se va a plasmar luego en lo concreto en una sensación de bloqueo para acceder a la experiencia de plenitud. Dicho de un modo mucho más simple. Cuando en algún momento de nuestra existencia, por los motivos que fuere, tenemos como una sensación más o menos intensa y continuada de malestar, de carencia, de ansiedad, de sufrimiento, de estar como en un laberinto del que no podemos salir, cuando estando ahí alguien nos dice que en el fondo somos plenitud y en el fondo todo está bien, cuando incluso estando ahí queremos recordar experiencias vividas que han tenido ese color de plenitud, mientras estemos ahí nos parecerá del todo punto imposible alcanzarlas o volver a ellas, cuando no nos haga dudar radicalmente de esto que habíamos nombrado plenitud. Porque, aunque sea superficial, pero es lo primero que se nos impone, esta sensación interna de malestar continuado, de malestar ansioso, del que parece que no encontramos salida. Dicho en positivo, solo en la medida en que vamos cuidando un amor humilde, gratuito, incondicional hacia nosotros mismos,
Un amor con el que podemos conectar cada vez de manera más fácil. Solo esta sensación de amor es como un requisito. No digo que eso nos dé la plenitud, porque eso sigue manteniéndose en un plano relativo, en un plano solamente psicológico. No digo que nos dé la plenitud, pero sí permite y posibilita que demos un pasito más para conectar con esa dimensión profunda que es la que sí nos da plenitud. Por eso yo creo que tenemos que ir cultivando, he querido hacer aquí en forma un tanto coloquial, vulgar incluso si preferís, pero que podría ser como un diálogo dirigido a nuestro pequeño yo. Cómo vivir el amor a nuestro yo, el amor a nuestro pequeño yo, para avanzar en una unificación o integración que tenga en cuenta todos los aspectos y la doble dimensión que nos constituyen. Entonces, en ese lenguaje casi coloquial, puedo dirigirme a mi yo diciéndole: sé que lo estás haciendo lo mejor que sabes y puedes. Es decir, voy manteniendo con mi pequeño yo una relación de cercanía, una relación amorosa, una relación de cuidado, una relación de protección, y lo estoy viendo como una realidad positiva, porque alguna vez hemos recordado, lo que es negativo nunca es el yo, ni todo lo que el yo contiene o representa. Lo único negativo porque nos hace daño, y nos hace daño porque es una mentira, porque es erróneo, es reducirnos al yo y creer que el yo contiene nuestra identidad. Pero el yo en sí es positivo, es buena gente. Entonces poder decirle: sé que lo estás haciendo, además es cierto, lo mejor que sabes y puedes. Por eso te admiro, confío en ti y te amo. Aquí no hay ninguna compensación narcisista, ningún querer reducirme a aquello de mi yo que le gusta y querer vivir solo girando en torno a él. No, te admiro, eres un ser también en el que se manifiesta el despliegue de la vida, confío en ti y te amo. No solo eso, desde esa confianza de fondo sé que todo está bien y todo va a estar bien en lo que somos en profundidad. Dicho en síntesis y ya para terminar, lo que somos llamados a vivir con todo esto es que el amor o la vida que somos acoge y ama a la persona, esto es el yo, en quien nos estamos experimentando. Y cuando sabemos articular este juego de estas dos dimensiones, esto es lo que garantiza crecer en unificación y en integración personal, pero al mismo tiempo poder anclarnos en esa dimensión profunda que nos constituye en nuestra verdadera identidad, a la que llamamos espiritualidad. Pues lo dejamos aquí esta tarde, os deseo una buena semana y hasta el miércoles próximo.